A primera vista, Gales puede parecer reducido en el mapa, pero si profundizas un poco más, descubrirás algunas de las geografías más extremas, insólitas y récord de toda Europa. Aquí, cada montaña, río y costa viene acompañado de una historia que parece casi imposible de creer. Este país está repleto de récords curiosos, maravillas naturales poco comunes y detalles que la mayoría de las personas nunca llega a conocer. En este video, repasaremos 16 increíbles datos geográficos sobre Gales que cambiarán por completo la manera en que lo ves. Dato 1. Durante los últimos 600 millones de años, la masa de tierra que se convirtió en Gales ha completado un extraordinario recorrido de 13.000 kilómetros desde cerca del Polo Sur hasta su posición actual en el hemisferio norte. Esta increíble deriva continental está registrada en las diversas formaciones rocosas de Gales, que conservan evidencia de climas tropicales, desérticos, ecuatoriales y de eras glaciales. Cuando Gales se encontraba cerca del Polo Sur, experimentaba condiciones gélidas. Pero a medida que fue desplazándose hacia el norte, atravesó distintas zonas climáticas, incluyendo arrecifes de coral tropicales y desiertos áridos. Este épico viaje explica por qué Gales contiene formaciones geológicas y tipos de fósiles tan variados dentro de un área relativamente pequeña. Las rocas literalmente narran la historia de un continente en movimiento, convirtiendo a Gales en una cápsula del tiempo geológica única que documenta 600 millones de años de transformaciones climáticas y geográficas en la Tierra. Dato 2. Gales alberga el nombre del lugar más largo de Europa. En realidad, voy a intentar pronunciarlo. Lo pondré en pantalla para que puedas pausar el video e intentarlo tú mismo. ¿Listo? Aquí está. Y sí, ese es un nombre real. Si logras pronunciarlo a la perfección, quizás merezcas un pasaporte galés honorario. En galés, este trabalengua significa la iglesia de Santa María en el hueco del Avellano Blanco cerca del feroz remolino de Quentilio de la Cueva Roja. Básicamente, un conjunto de indicaciones de dirección transformado en nombre de pueblo. Ubicado en Anglesey, el pueblo se ha convertido en un imán turístico y solo el letrero de la estación de tren recibe miles de selfies cada año. Dato 3. Gales ostenta el increíble récord de contar con más castillos por kilómetro cuadrado que cualquier otro país de Europa, con más de 600 castillos repartidos por su paisaje. Eso significa que durante la Edad Media había un castillo aproximadamente cada 31 kilómetros. Esta enorme concentración fue el resultado de siglos de conflicto entre los invasores normandos, los príncipes galeses nativos y las fuerzas inglesas comandadas por Eduardo I. Desde el imponente castillo de Caernarfon hasta las románticas ruinas de Carreg-Senen, estas fortalezas representan una de las colecciones más importantes del mundo de arquitectura militar medieval. Cada castillo narra una historia única de la turbulenta pero fascinante historia de Gales, convirtiéndolo en un destino ideal para los entusiastas de la historia. Dato 4. Gales cuenta con una extraordinaria línea costera de 2.700 kilómetros, que incluye el territorio continental, Anglesey y más de 50 islas costeras. Lo que hace esto aún más destacable es el Camino Costero de Gales. Inaugurado en 2012 como la primera ruta de senderismo costera nacional continua del mundo, este increíble sendero de 1.400 kilómetros te permite recorrer casi toda la costa galesa, experimentando de todo, desde playas de arena dorada hasta dramáticos acantilados de piedra caliza. El camino incorpora rutas existentes como el famoso Sendero Costero de Pembrokeshire y ofrece vistas espectaculares de prístinas áreas de costa patrimonial. Para ser un país relativamente pequeño, Gales supera con creces su peso en términos de diversidad costera y accesibilidad. Dato 5. Escondida en las montañas Brecon se encuentra Pistil Rhaeadr, considerada la cascada más icónica de Gales. Cae aproximadamente 73 metros en 3 etapas sobre una pared de roca. La etapa individual más elevada es de unos 40 m, pero en cuanto a caída única, Devil's Appendix en Snowdonia la supera con 93 metros de caída libre. Sin embargo, Pistil Rhaeadr sigue siendo celebrada entre las 7 maravillas de Gales por su dramático arco, su caudal perenne y el microclima cargado de humedad que sustenta musgos y plantas poco comunes. Su brillo constante contra el escarpado terreno montañoso le otorga un aire mítico. Leyendas de gigantes y dragones incluidas. Dato 6.
Bajo las Brecon Beacons se encuentra una de las redes de cuevas más extensas de Europa. Dan YR Ogof se extiende 17 kilómetros bajo tierra, convirtiéndola en uno de los sistemas de cuevas más largos explorados del Reino Unido. Descubierta por los hermanos Morgan en 1912, usando únicamente velas y equipos primitivos. Hoy en día, los exploradores han trazado el mapa de más de 17 kilómetros de pasajes, aunque solo una pequeña sección está abierta al público. El sistema de cuevas incluye la Cueva Catedral con su impresionante cúpula en la Cámara de San Pablo, donde cascadas de 12 metros caen alrededor de los visitantes. La Cueva de los Huesos recibió su nombre gracias al hallazgo de 42 esqueletos humanos antiguos en su interior. Estas maravillas subterráneas se formaron hace más de 300 millones de años y continúan atrayendo espeleólogos de todo el mundo. Dato 7. Gales contiene 3 parques nacionales diferenciados que cubren el 20% de la superficie total del país. El Parque Nacional de Snowdonia, establecido en 1951, abarca 2.140 kilómetros cuadrados del noroeste de Gales e incluye 60 kilómetros de impresionante costa. El Parque Nacional de la Costa de Pembrokeshire protege el espectacular paisaje costero del oeste de Gales, incluyendo todo el sendero costero de Pembrokeshire. El Parque Nacional de las Brecon Beacons se extiende por el sur de Gales y contiene algunos de los sistemas de cuevas más relevantes de Gran Bretaña. Cada parque muestra aspectos distintos de la geografía galesa, desde las escarpadas montañas y valles glaciales de Snowdonia, hasta los dramáticos acantilados marinos de Pembrokeshire y las ondulantes colinas y maravillas subterráneas de las Brecon Beacons. Juntos, preservan los paisajes más apreciados de Gales. Dato 8. Gales alberga un notable conjunto de cumbres conocidas como los Galeses de 3000, 14 montañas de más de 915 metros, todas concentradas en Snowdonia. La más alta, el Snowdon, se eleva a 1085 metros, lo que la convierte en más alta que cualquier cosa en Inglaterra. Estos picos fueron moldeados durante la última era glacial, cuando los glaciares esculpieron los dramáticos paisajes que contemplamos hoy. El desafío de los Galeses de 3000 consiste en escalar las 14 cumbres en menos de 24 horas, recorriendo aproximadamente 42 kilómetros. Más allá de Snowdonia, las Brecon Beacons presentan a Pen y Fan con 886 metros, mientras que las montañas cambrianas forman la columna vertebral del Gales central. Estas cadenas montañosas crean regiones geográficas bien diferenciadas y dotan a Gales de su característica belleza agreste. Dato 9. El estuario del Severn, que marca la frontera sur de Gales con Inglaterra, tiene el segundo rango de mareas más elevado del mundo, alcanzando unos 15 m. Solo la bahía de Fundy en Canadá lo supera. La forma de embudo del canal de Bristol obliga a las mareas entrantes del Atlántico a comprimirse en un espacio cada vez más estrecho, incrementando dramáticamente su altura. Esta energía mareal produce la famosa ola Severn Bore, una ola que viaja a 11 kilómetros tierra adentro, atrayendo surfistas de todo el planeta. El extraordinario rango también ha convertido al estuario en un sitio clave para estudios de energía renovable, ya que la potencia potencial crece con el cuadrado del rango mareal. Refleja las inmensas fuerzas oceánicas y geográficas que dan forma a Gales. Dato 10. El papel de Gales en la geología es tan fundamental que 3 grandes periodos llevan nombres galeses. El Cámbrico proviene de Cambria, el nombre latino de Gales. El Ordovícico honra a la tribu de los ordovíces del noroeste, mientras que el Silúrico recuerda a la tribu de los silures del sureste. Los geólogos del siglo XIX que estudiaban las rocas galesas utilizaron esos nombres para clasificar la historia temprana de la Tierra. La actividad volcánica, los movimientos tectónicos y las diversas formaciones le brindaron a Gales una riqueza geológica que ofreció un terreno de investigación singular. Al proporcionar información sobre el pasado profundo del planeta, Gales aseguró su lugar en el desarrollo de la geología moderna. Dato 11. Más de 50 islas bordean la costa galesa, sumando a su carácter marítimo y biodiversidad. Anglesey, la más grande, está unida al continente por puentes, mientras que Houli Island se encuentra justo frente a su costa oeste. Pembrokeshire alberga las siguientes islas más grandes: Escomer, Ramsay, Caldey y Estocolm, que son hábitats esenciales para aves marinas.
Barsey Island, en la península de Lilyn, se conoció como la isla de los 20.000 santos gracias a las leyendas de su historia monástica. Las islas más pequeñas y los afloramientos rocosos albergan frailecillos, alcatraces y otras aves marinas, generando florecientes colonias. Estas islas, variadas en tamaño y ecología, enriquecen el entorno natural de Gales y subrayan la fuerte conexión del país con el mar. Dato 12. Gracias al Atlántico, Gales recibe precipitaciones intensas. Los picos de Snowdonia suelen superar los 3.000 milímetros anuales. Sin embargo, a solo unos kilómetros de distancia, los valles se mantienen templados y comparativamente secos. Estos marcados contrastes crean microclimas donde un lado de una montaña puede parecer Escocia bajo la llovizna y el otro, el sur de Inglaterra bañado por el sol. Los vientos del suroeste traen humedad tierra adentro. Las laderas de sotavento experimentan el efecto Foehn y zonas de sombra de lluvia. Entre dunas, páramos, brezales y valles refugiados, el clima moldea el ecosistema de Gales tanto como cualquier montaña o acantilado. Dato 13. Después de ver cómo el clima pinta el paisaje, pasemos a las vías fluviales que atraviesan ese terreno. Ríos que han tallado valles y definido fronteras. Varios de los ríos más largos de Gran Bretaña nacen en Gales. El río Severn, el más largo del Reino Unido con 354 kilómetros, nace en las laderas de Plinlimmon en el Gales central. El río Wye también comienza aquí, fluyendo 215 kilómetros antes de unirse al Severn. Otros ríos, como el Dee, el Tigui y el Usk, desembocan en el canal de Bristol, la bahía de Cardigan o el mar de Irlanda. Originados en las tierras altas centrales, se ensanchan en valles y llanuras a medida que se aproximan a la costa. Las fuerzas glaciales tallaron dramáticas gargantas a lo largo de su recorrido, creando paisajes y hábitats impresionantes. Estos cursos de agua no solo dieron forma al paisaje de Gales, sino que también influyeron en sus patrones de asentamiento y cultura durante miles de años. Dato 14. El dramático terreno de Gales nació de una colosal actividad volcánica hace más de 400 millones de años. Un vasto sistema centrado en el actual Snowdon expulsó unos 60 kilómetros cúbicos de material, sentando las bases de las montañas del norte de Gales. Otro volcán dio origen al Rhinog Fobre. Las cenizas volcánicas que se depositaron en antiguos mares desencadenaron avalanchas submarinas que luego se endurecieron en las rocas características que pueden observarse cerca de Aberystwyth. La colisión de masas de tierra elevó las Caledonidas, y posteriormente, la glaciación esculpió valles y cimas. Estas violentas fuerzas generaron una extraordinaria variedad de paisajes en un área compacta, convirtiendo a Gales en una de las regiones geológicamente más diversas de Europa. Dato 15. Las montañas cambrianas se extienden por el corazón de Gales, conformando sus tierras altas centrales, compuestas en gran medida por rocas cámbricas. La cordillera consiste en mesetas y colinas fragmentadas, cortadas por ríos en valles y turberas. Conecta partes de Snowdonia en el norte con las Brecon Beacons en el sur, creando importantes divisorias de aguas que alimentan los principales ríos de Gales. A diferencia de una única cadena montañosa, los cambrianos forman un sistema de tierras altas interconectadas que influyó en los asentamientos, la cultura y la historia. Los valles remotos preservaron el idioma y las tradiciones, mientras que el terreno agreste forjó comunidades resilientes. Estas montañas siguen siendo el núcleo geográfico de Gales y un rasgo definitorio de su identidad. Dato 16. Gales alberga algunas de las rocas más antiguas de Europa. Antherhill en Powys tiene formaciones de más de 700 millones de años, mientras que las rocas de Anglesey pueden superar los 1.000 millones de años, situándose entre las más antiguas de Gran Bretaña. La geología de Anglesey incluye fósiles de algas de 860 millones de años y lavas almohadilladas creadas en antiguos fondos oceánicos. Estas reliquias narran una historia de continentes en movimiento y vida temprana. Gracias a esta riqueza geológica, Anglesey obtuvo el estatus de Geoparque Global de la UNESCO. La isla sirve como laboratorio natural para estudiar los procesos tempranos de la Tierra, ayudando a los científicos a rastrear cómo se formaron y desplazaron los continentes. Las antiguas rocas de Gales siguen siendo invaluables para comprender el pasado geológico más remoto del planeta.
Entonces, ¿qué te dejó más boca abierta? ¿Que Gales llegó aquí a la deriva desde cerca del Polo Sur? ¿O que esconde un nombre de pueblo más largo que la mayoría de las oraciones? Deja tu respuesta en los comentarios y no olvides darle like y suscribirte para más historias de geografía.